Bueno, continuamos con el tutorial. Se me cayó un poquito el sistema, así que tuve que frenarlo. Voy a chequear a ver si estamos grabando. Bueno, como les decía, si queremos congelar, eh, inmovilizar, ¿no?, las columnas, por ejemplo, puedo tomar acá hasta la columna B, ¿no?, la selecciono, voy acá a inmovilizar y le pido que la inmovilice hasta la columna actual. Entonces aprieto allí. Fíjense que automáticamente ahora cuando yo corro se mantiene fija la columna B y las otras columnas se van corriendo. Lo mismo puedo hacer para la fila 1. Voy aquí a ver, inmovilizar y le pido que me congele hasta la fila actual, en este caso la fila 1. Si yo tuviera más filas seleccionadas, podría pedirle más. Esto es como una virtud del Google Drive, ya que, de las hojas de cálculo en Drive. Si nosotros hacemos esto dentro del Excel en el escritorio, solo nos va a permitir inmovilizar la primera fila o la primera columna. En cambio aquí podemos inmovilizar varias filas sin ningún problema. Bien, bueno, vuelvo aquí para seguir viendo los menús. Ver las líneas. Si yo descoloco esto, saca las líneas. Las barras de fórmulas, ¿qué es esto? Bueno, y después cuestiones de visualización. Acá no me voy a detener en todo, pero sí les voy a señalar los conceptos principales por ahí de cada espacio. Acá en insertar, en términos de filas, de columnas, de celdas, que se pueden insertar dentro de una matriz. Cuando yo ya la tengo constituida, por ejemplo, lo voy a mostrar nuevamente aquí. Si yo quisiera crear una celda, una fila entre la fila B y la fila C, puedo aquí pedirle que inserte, ¿no? Entonces le pongo una columna a la izquierda de esta columna. Fíjense que creó una nueva columna que desplaza todas las otras columnas y es una columna que está en blanco. Apretar Control Z, así se vuelve. Todo esto se puede hacer después con algunos comandos con el teclado para hacerlo con más velocidad. No hace falta que lo expliques ahora. Bueno, y otra, el más interesante en este caso, dentro de insertar, es el de insertar una función, ¿no? Acá tenemos todas las funciones que son el fuerte de Excel, las funciones que nos permiten, como les decía, no solo sistematizar la información, sino también poder procesarla de modos automáticos. Pues casilla de verificación también es interesante, pero por ahora nos quedamos con eso. Después en el formato, lo que nos permite cambiar las letras, el tamaño, la fuente, distintas cuestiones en el texto, la alineación, la orientación, todas cuestiones típicas de formato. Lo más interesante que tiene Excel en este caso tal vez tiene que ver con el formato condicional, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, lo cual nos permite hacer variaciones en el formato, en lo que nosotros vemos visualmente, y a través de eso poder identificar la información con más facilidad según el contenido de la información. Por ejemplo, estudiantes que están aprobados, estudiantes que están desaprobados. Con el formato condicional yo puedo hacer que automáticamente se me cambie el color. Ya lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Y después aquí en datos, lo que nos permite, una vez que tenemos una matriz ordenada, una base de datos, siempre las bases de datos, como les decía antes, la armamos con información que se pone en esta primera columna y que nos nomina aquello que vamos a tener sistematizado en nuestra base de datos, ¿no? Y después cada fila es un caso. Entonces yo en esta primera columna, por ejemplo, puedo poner el nombre y apellido de los estudiantes con los que voy a trabajar, y acá voy anotando los nombres, los apellidos.
Y esto después me va a permitir, si yo tengo una lista armada, ordenar la información. Otras cuestiones típicas del Excel: validación de datos, las tablas dinámicas, que nos divide los textos en columnas, quitar duplicados, todas cuestiones que se pueden encontrar en tutoriales. Y después otras herramientas que tienen que ver con Google Drive, la conexión con un formulario, cuestiones para programar dentro de Excel, la conexión con cuestiones más de procesador de texto, ¿no? De ortografía, y después otras cuestiones de seguridad en las hojas y en términos de accesibilidad. Aquí tenemos un menú que nos permite agregar complementos. Si buscamos en internet hay otros complementos, y el menú de ayuda para sacarnos algunas dudas. Particularmente podemos ver un menú de ayuda que nos sirve para las funciones. Bueno, antes de ir con el ejemplo y profundizar distintas funciones, lo que les voy a comentar es cómo compartir esto. Podemos compartirlo, como habíamos visto, desde aquí apretamos compartir, o si no, aquí mismo compartir. Tenemos dos formas de compartirlo. Una puede ser enviando esta información con un correo. Entonces escribo aquí el correo y se le envía a la persona. Le pongo enviar, ¿no? Por ejemplo, pongo acá, por ejemplo, Coco Martínez. Puedo escribir una nota. Acá envío el Excel. ¿No? Aprieto enviar y se le va a enviar a la persona. Otra de las formas es a través de lo que dice aquí, un enlace, un link, ¿no? Entonces si hago clic aquí, fíjense que automáticamente copia el enlace para compartir. Bien. Ahora, en relación a cualquiera de estas dos formas para compartir, tenemos que tener la precaución al estar dentro de este dominio, que es el de escuelasproba.edu.ar, que hay que modificar las opciones de seguridad para que se pueda compartir con las personas que a veces no son de parte de este dominio. Entonces, esto lo puedo hacer. En este caso, acá se me abrió este menú. Lo puedo hacer desde aquí mismo. Voy acá, aprieto más y ahí se me abrió el menú. Y si no, aquí directamente. Y aprieto avanzado y se va a abrir el siguiente menú. En este menú voy a sacar esto, así no nos... Voy a hacerlo nuevamente, así lo podemos ver bien. Aprieto compartir, se me abre este menú, aprieto aquí, avanzado, y acá lo que me aparece es que cualquier usuario dentro de la escuela de prueba con este enlace puede verlo. Yo acá puedo apretar cambiar, y acá tengo las opciones en términos de con quiénes quiero compartir esta información. Si lo pongo acá desactivado, ninguno lo va a poder ver. Si lo pongo activado, en cualquiera de estos casos lo puede ver con distintos alcances. Los usuarios dentro de la escuela con el link, los usuarios dentro de la escuela buscando dentro del drive de la escuela, los usuarios que yo les pase el enlace, o dentro de la web buscando dentro de la web se puede encontrar el archivo. ¿Bien? Y en cualquiera de los casos puedo modificar acá el alcance dentro del uso que pueden hacer del archivo. Si solamente lo pueden ver, si aparte de ver también pueden comentar el archivo, agregar notas y comentarios, o si también lo pueden editar. Nuevamente, en cualquiera de los casos, supongamos que yo pongo que alguien lo puede editar, que sea alguien que tenga el enlace, pongo aquí guardar. Acá aparecen unas opciones extra de seguridad: evitar que los editores hagan cambios en el acceso o añadan nuevos usuarios, ¿no? Y también puedo poner aquí evitar que lo descarguen, que lo impriman o que copien elementos, ¿no? Si yo quisiera evitar que se copien informaciones que están dentro de este archivo, o también habilitar este campo. Bien, por ejemplo pongo aquí guardar, y ya si yo lo había introducido aquí nombres de personas y lo envío, se envía, y si no,
cualquier persona que ya tenga este link puede acceder al link. Bien. Ok, bueno, entonces de este modo hemos visto cómo crear una hoja de cálculo en Drive, hemos visto distintos elementos que están dentro del menú y también hemos visto cómo guardar y compartir. Ahora sí, utilizando el ejemplo que teníamos antes, quisiera mostrarle algunas cuestiones de las funciones dentro de Excel, particularmente centrarme en las fórmulas. Como les había dicho, en primer lugar, hay 4 formas de ubicarnos dentro de Excel: columnas, filas, celdas y hojas. Dentro de cada una de estas hojas podemos trabajar información distinta. ¿Ven? Fíjense, voy a la hoja 2 y se desaparece lo que está en la otra hoja. No, o sea, es un espacio de almacenamiento distinto. Y dentro de cada celda, ¿no?, que es la unidad de almacenamiento que tenemos en Excel, yo puedo también poner la cantidad de información que quiera, ¿no? A nivel teórico, por ejemplo, si yo tuviera un Excel que tuviera estas 4 celdas, en vez de poner esas palabras, ¿no?, dentro de cada uno yo podría inclusive escribir un libro entero dentro de esta celda, ¿no?, una novela entera, un tratado, no sé, lo que sea, que se contenga solamente dentro de esta celda. Entonces, si yo quisiera crear una biblioteca, por ejemplo, con un Excel, si tuviera estas cantidad de celdas y de filas, por ejemplo, 3 columnas y 10 filas, quiere decir que tengo 30 celdas aquí, podría tener 30 libros almacenados dentro de un Excel, ¿no? Eso a nivel teórico, ¿no? A nivel práctico siempre el límite es la memoria del programa o de la computadora. Como les decía, dentro de cada una de estas celdas yo puedo guardar distintos tipos de información. Particularmente hay 3 formas de información. Una son los textos, como los ven acá. Otros son los números. Por ejemplo, si yo tuviera esta persona acá, como les había dicho, si tuviera un aprendizaje, ¿no?, conocer las ideas principales de un texto, ¿no? Y si yo tuviera que decir con un índice del 1 al 4, ¿no?, siendo 1 y 2 no logrado y siendo 3 y 4 logrados, si esta persona reconoce las ideas principales de un texto, por ejemplo pongo un 2, quiere decir que casi lo logra, pero todavía falta. Fíjense que a diferencia de los textos que están alineados a la izquierda, los números están alineados a la derecha. Excel hace eso reconociendo que esto es un número. En cambio, si yo pusiera, por ejemplo, acá punto 2, fíjense que Excel lo alinea a la izquierda, o sea, no lo está reconociendo como un texto. De hecho, si yo pusiera, por ejemplo, 2, otro 2, acá para otro aprendizaje distinto. Fíjense que si yo los selecciono los dos, Excel los reconoce como números, inclusive puede hacer una fórmula aritmética que esto lo hace automáticamente y lo suma. En cambio, si yo le pido que sume estas dos cosas con esta forma automática, fíjense que no lo suma, porque a este segundo no lo está reconociendo como un número. ¿Bien? Entonces, acá una de las cuestiones a tener en cuenta con Excel. En cambio, si yo pusiera coma 2, acá sí lo va a estar reconociendo como número, lo convierte en un 0,2, ¿no? Si yo sumara esto, fíjense que acá está la suma. Bueno, un tercer elemento, aparte, un tercer tipo de dato, aparte de los textos, aparte de los números, son las fórmulas, ¿no? Que las fórmulas comienzan siempre con un igual. Por eso, si yo agarro un texto, quiero escribir un texto en el cual yo comience con un igual, el Excel no lo va a interpretar, lo va a interpretar como una fórmula, así que tengo que tener cuidado. Una de las fórmulas más comunes es la suma. Escribo suma. Y aquí les muestro una de las funciones que tiene Excel dentro de este entorno. Si yo aprieto la fórmula, empiezo a escribir la fórmula, en primer lugar se despliega este menú donde me aparecen todas las fórmulas que comienzan con esas letras, ¿no? Y si yo ya escribí la fórmula, abro paréntesis y aprieto F1, me despliega este menú que es un asistente
que me da un ejemplo de la fórmula, me dice la información de qué se trata la fórmula y después me explica un poquito de qué se trata cada uno de esos elementos. Por ejemplo, acá yo todavía estoy en valor 1, entonces me está dando el detalle de este elemento que estoy viendo dentro de la fórmula. Si yo pido más información, me abre un asistente en el cual me da más detalle. ¿Bien? Con todo, inclusive ejemplos. Así que para los que no dominan las fórmulas en Excel, esta es una forma muy interesante de ir trabajando. Obviamente en el Excel de escritorio también está esta opción, pero bueno, no se actualiza constantemente, sino que está descargada directamente en la computadora. Bueno, entonces tenemos tres tipos de datos: los números, los textos y las fórmulas. Acá vamos a aprovechar que ya tengo esto. Voy a copiar un poquito unos datos de aquí, así los podemos usar como de base. Los copio, los pego, control C, control V corta, fíjense. Voy a copiar también tres aprendizajes de estos que tengo acá. Vuelvo aquí, control V. Voy a copiar hasta donde tenía, hasta grande. Voy a copiar también la sistematización de esos aprendizajes que ya teníamos hecho acá. Así no pierdo tiempo. Bien, fíjense que aquí ya se fue dando algo del formato. Si yo quisiera que todo esto tenga los bordes bien marcados, puedo ir acá y pedir que se me marquen bien los bordes. O si no, como habíamos visto acá en formato, perdón, acá tenemos para hacer distintos cambios dentro del texto. Por ejemplo, si yo lo quisiera con negrita, con cursivas, tamaño de fuente más grandes, ¿no? Bien. Hay una de las cuestiones que suele surgir como duda, que es ¿qué pasa con esa información? Por ejemplo, vuelvo a escribir acá mi nombre, Mauricio, y acá Fernández. ¿Qué pasa con esto que se sale de la celda ahí? ¿Está fuera de esta celda? ¿Esta información pasó a estar dentro de esta celda? Bueno, acá tenemos que diferenciar lo que guarda Excel dentro de esta celda y lo que visualmente nos muestra, ¿no? Excel a nivel visual, por ejemplo, fíjense, yo achico esta columna, tiene distintas formas de presentar lo que aparece dentro de una celda. Fíjense que aparece como si yo estuviera Fernández en esta columna y Joino dentro de esta otra. Pero si yo hago clic acá, me muestra en este espacio qué cosas sí tengo dentro de la columna, que es toda esa información. Y si yo visualmente quisiera resolver esto, tengo distintos caminos. Uno puede ser agrandar la columna para que entre todo el apellido de corrido, ¿no? Voy a hacer algo aquí. Hago esto justamente para que podamos ver el mismo ejemplo acá arriba. Acá, por ejemplo, este aprendizaje que es muy extenso, yo podría agrandar la columna para que se vea todo el aprendizaje bien, con claridad. Pero fíjense que esto nos deforma un poco en esta columna, pierde un formato que sea amigable para sistematizar la información. Lo ideal siempre es que las columnas tengan el mismo ancho para no confundirnos. Entonces acá dejo las columnas del mismo ancho. Y lo que puedo pedirle es que esta celda, en vez de que aparezca de este modo,
vamos a mirar esta, por ejemplo, también de este modo, donde se sale de la celda. Lo que le pido es que ajuste el texto y que en vez de desbordarse, ¿no?, hacer un desbordamiento, o de recortarse, como es el caso de esta columna donde se recorta, se haga un ajuste, ¿no? Entonces lo que hace es modificar dentro de esta columna el alto de la fila para que este texto quede perfectamente acomodado. Yo puedo ir con esa otra columna, o esa otra celda, perdón, y hacer lo mismo. O también puedo directamente seleccionar toda la fila y pedir que ajuste el texto. ¿Mm? Bueno, esto es como sacar una primer duda y insistir en esto. Excel dentro de cada celda guarda información que yo a nivel visual puedo ver de distintas formas, pero no confundirme, por favor, lo visual con lo que está guardándose en la memoria. Si yo a nivel visual, como sucede acá, por ejemplo, tengo el texto que se está saliendo de la columna, no quiere decir que tengo el texto en esta columna y en esta columna, sino que solamente lo tengo en esta. Y yo lo puedo acomodar para que el texto entre dentro de esa sola columna. Bien, aprieto Control Z para volver un poquito atrás. Bueno, quisiera mostrarles algunas fórmulas. En primer lugar, fórmulas matemáticas, ¿no? Igual, suma. Yo selecciono esto, cierro con otro paréntesis, le doy Enter, me da una suma de estos elementos. También hay otras fórmulas matemáticas, por ejemplo, promedio. Selecciono todo esto, cierro paréntesis, Enter, se me da el promedio. Bueno, acá el promedio de tres números iguales es muy simple, pero también puedo, por ejemplo, copiar, Control C, e ir acá, por ejemplo, que son distintos números, Control V corta, y me da el promedio de estas tres columnas. Entonces fíjense, en este caso, esta fórmula que estaba acá, me da el promedio de estas tres. Yo lo que hice fue copiar y pegar acá abajo, y lo que hace Excel es tomar ese mismo formato de tomar las tres columnas que están a la izquierda, en este caso, de la fórmula, y a partir de eso genera la fórmula. Entonces yo, por ejemplo, podría, si quiero repetir el promedio, apretar Control C, perdón, e ir copiando y hacer un promedio en todas las filas. O si no, aprieto Control Z ahora para volver un poquito. Una forma más fácil es ir aquí, aprieto ese pupito que está ahí en la esquina, arrastro hacia abajo y automáticamente se copia la fórmula. Tengo la misma fórmula, si se fijan acá, la fórmula no cambia, lo que cambia son las filas, ¿no? Lo que está diciendo ahí es, por favor, hacen el promedio desde C3 hasta E3. Hacer el promedio desde C4 hasta E4. Desde C5 hasta E5, ¿no? Desde C5 hasta E5. Bien, bueno, estas son algunas fórmulas matemáticas y estadísticas, aritméticas y estadísticas. Después hay otras fórmulas que son lógicas, que son interesantes. Por ejemplo, yo le puedo pedir acá, igual, y le pido con una fórmula lógica que es sí. Entonces escribo mayúscula sí, abro paréntesis. Y fíjense acá me despliega este menú. Le digo, sí, este número es igual a 3, lo cual quiere decir que es un aprendizaje logrado. Fíjense que acá, para seguir escribiendo, pongo punto y coma. Entonces, si el valor es verdadero, por favor, cópiame el aprendizaje. Y si el valor es falso, por ejemplo, lo voy a poner y le pido entre comillas que se diga no logrado. Cierro paréntesis, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo que me hace es, si el aprendizaje está logrado, copia el aprendizaje. Y si no, pone no logrado. Extiendo esta misma fórmula hacia abajo. Fíjense. Bueno, acá sucedió un error que es muy común. Yo al copiar esto,
Fíjense lo que sucede acá. Me está copiando en vez de este texto de acá arriba el número 3. Entonces lo que tengo que hacer, esto es un poquito más complejo, no hace falta que se entienda mucho ahora, es fijar esta fórmula. Lo fijo en la fila 1 con un símbolo pesos delante, símbolo de dinero delante del número 1 y me fija la fórmula. Ahora funciona bien. Entonces fíjense, este estudiante tiene un 3 ahí, este estudiante tiene un 3 acá, entonces dice logrado. Este no tiene un 3, tiene un 4, entonces dice no logrado. Bueno, esto porque yo no estoy configurando bien la fórmula. Acá dice un 2, entonces dice no logrado, está bien. Para cambiar esta fórmula, en vez de decirle que sea igual a 3, lo que le puedo decir es que sea, en vez de igual a 3, que sea mayor. Voy a escribir de vuelta la fórmula, si no hacemos lío. Que C2 sea mayor, con el símbolo mayor, a 2. ¿No? Si es 2 o 1. En ese caso, que aparezca el texto que está en C1. Y si no, que aparezca no logrado. Cierro paréntesis, le doy enter. Fíjense que ahora la fórmula va a funcionar perfectamente. Todos los que son mayores a 2, dice el texto, y acá dice no logrado. Bueno, esto es como una aproximación muy simple para que ustedes puedan entender cuál es el funcionamiento de fondo que tiene esta otra planilla, ¿no? Lo que está haciendo el Excel acá es leer si el número es 1, 2, 3 o 4 y en base a eso arma esta otra fórmula, esta otra planilla, perdón, donde pone los aprendizajes logrados y pendientes, para que vean que aquí no hay ninguna magia oculta, sino que es todo fórmulas. Bueno, y como les decía antes, aparte de las fórmulas aritméticas y lógicas, después también hay otras fórmulas para acomodar textos, demás. Algo que me interesaba mostrar para cerrar este video es los formatos condicionales. Por ejemplo, si yo quisiera que en este espacio, en estas tres columnas, me resaltara solamente los números que son menores, los números más importantes, los números que son 4, voy aquí, lo hago lentamente por favor, formato, aprieto acá, formato condicional, me abre este menú y acá yo puedo utilizar toda una serie de reglas para que cambie el color de la celda según lo que yo le pida. Entonces, por ejemplo, le puedo pedir si el número es igual a 4, que es el número más alto dentro de mi escala. Acuérdense que yo tenía una escala del 1 al 4. Entonces, automáticamente me pinta solamente los que tienen el número 4. ¿Ven? O si no, yo le puedo pedir que en vez de ser igual, tomamos la misma fórmula que recién, que sea mayor que 2. Entonces, de este modo me va a estar tomando 3, 4. Entonces, fíjense, va a estar pintando, se está cargando, números 3 y 4. También le puedo pedir, por ejemplo, que sean menor o igual que 2, ¿no? Y en vez de un color verde, le pido un color naranja, ¿no? Para darme una señal distinta. Entonces yo rápida y automáticamente puedo ver cuáles son los aprendizajes logrados y pendientes de un modo visual acá, ¿no? Con colores. También se pueden hacer escalas de colores. Bueno, y otras cuestiones más, no vamos a ahondar ahora en eso. Y para finalizar este video, les quería mostrar también cómo utilizar dentro de datos esta cuestión que les decía que es interesante, que son los filtros, ¿no? Fíjense, antes de apretar el botón, esta fila, la fila 1, ¿no? Y ahora cuando apriete el botón de crear filtro, fíjense que
automáticamente esta fila se modifica y aparecen estos triángulos, estos triangulitos, que son justamente los filtros que se han agregado. Fíjense que, a ver, aprieto control Z, así lo vemos nuevamente. Cuando aprieto crear un filtro, Excel lo realiza de manera inteligente y toma solamente, fíjense que las columnas que están cambiadas de color, las que están seleccionadas, A, B, C, D y E, son las columnas donde hay información, y las filas donde hay información también, de la 1 a la 9, son las que ha tomado. No tomó otras filas, solo tomó estas para hacer el filtro. Si yo tuviera una tabla más extensa, tomaría toda la tabla. Es importante tener la tabla consolidada, bien hecha, como les dije ya varias veces en este video. En esta primera columna, la información que nos permite rotular cada uno de los casos que tienen que estar, un caso por fila, y en la primera fila las variables que yo voy a tener en juego, ¿no? En este caso la variable nombre, la variable apellido, la variable de este aprendizaje, este otro aprendizaje, ¿no? Y cada una de estas variables asume un valor distinto para cada uno de estos casos. En este caso, en el caso 2, que es el caso de Saya Albornoz, esta variable, la variable leer comprensivamente y comprender nuevos conceptos, adquiere el valor 3, ¿no? Eso como una cuestión más teórica de cómo generar bases de datos. Pero es importante que las escribamos correctamente de este modo para que funcionen como base de datos y podamos usar estas herramientas como filtros. Bueno, si yo aprieto acá el triangulito este, aparecen toda una serie de filtros. Por ejemplo, filtros que me permiten ordenar la información de mayor a menor. Si yo tengo algún color, por ejemplo, filtro por color también. Y también filtros específicos donde yo, por ejemplo, puedo quedarme solamente con los que tienen el número 4. Aceptar. Y me filtra esos. O le pido que en vez de esos me deje solamente los que tienen el número 2 como valor. Y me deja solamente esos. O le pido que seleccione todo. Aquí, ¿no? Y seleccione todos. Pongo aceptar. Y me selecciona todos nuevamente. Les muestro esta que les decía antes, ordenar de A a la Z, que en este caso es de menor a mayor, ¿no? La A es la primera letra del abecedario, la Z la última, entonces de la menor a la mayor letra, en este caso del menor número al mayor número. También lo puedo usar aquí para volver a un orden alfabético, por apellidos, que me lo vuelve a ordenar de la A a la Z. Entonces nuevamente me lo vuelvo a ordenar. Bueno, esta es otra de las herramientas interesantes que tiene Excel. Bien, la hoja de cálculo, perdón. Bueno, no me extiendo más. De este modo cerramos el video. Les saludo. Espero que haya sido de utilidad. Disculpen la extensión. Con la gente de la coordinación del programa creímos que era útil extendernos un poquito más para mostrar unos ejemplos y que puedan hacer uso de esto. Cualquier duda, les insisto, les vuelvo a insistir, me pueden escribir. Acá está mi mail. Y bueno, espero que puedan hacer buen uso de esto, que les sea muy útil. Si tienen algunas ideas que está bueno compartir también, está bueno que las podamos ir haciendo circular. Así que estamos en contacto y les mando un saludo grande.